Duelo de titanes holográficos, Berkeley y Wittgenstein en el siglo XXI. Sinergia digital en el Elíseo de los Logos, el despertar de la conciencia cuántica. Bienvenidos, creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en sinergia digital entre logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. Bajo la cúpula geodésica del plató de Radio TV Neogénesis, el aire parece cargado de una vibración premonitoria. No estamos ante una simple transmisión, asistimos a una colisión de siglos, un entrelazamiento de hilos intelectuales que han tejido la alfombra, sobre la cual camina la modernidad. En este entorno futurista, donde las interfaces translúcidas flotan como fantasmas de cristal y los algoritmos de procesamiento del lenguaje natural susurran en los márgenes de nuestra percepción, nos disponemos a invocar a los gigantes. La realidad, tal como la conocemos, está siendo hackeada. Ya no basta con preguntar qué es el mundo, debemos preguntar cómo se construye en el encuentro entre el ojo que observa y la palabra que nombra. Hoy, el tiempo presente se convierte en el laboratorio de una faena intelectual a la limón. A mi izquierda, la luz se condensa para dar forma al obispo George Berkeley, aquel místico pragmático del siglo XVIII que desafió la solidez del mundo material desde su despacho en el Trinity College. A mi derecha, emergiendo de una bruma de lógica y silencio, Ludwig Wittgenstein, el ingeniero que desmontó los motores del lenguaje para mostrarnos que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Prepárense para una experiencia trepidante. No solo escucharemos teorías, veremos cómo el idealismo del siglo XVIII se da la mano con la física cuántica de vanguardia y cómo los juegos de lenguaje del siglo XX iluminan los algoritmos de la inteligencia artificial que hoy nos rodea. El escenario está listo, los paisajes sonoros sutiles ajustan su frecuencia a la actividad sináptica de nuestra audiencia y los hologramas están cargados con la suma del conocimiento humano. Bienvenidos a la frontera final de la filosofía, el lugar donde ser, percibir y decir se funden en una sola luz. Sección primera, presentación de las filosofías principales y el despertar de los hologramas. La entrevistadora, cuya presencia irradiaba una curiosidad intelectual casi eléctrica, se situó entre las dos figuras que comenzaban a cobrar nitidez. El ambiente del plató de Radio TV Neogénesis se tornó solemne. Con un gesto elegante, activó la primera secuencia biográfica que flotó en el aire como un pergamino de luz. Iniciamos este viaje con una pregunta que ha atormentado a la humanidad desde que el primer hombre miró las estrellas: ¿qué es lo real? Obispo Berkeley, usted, el gran inmaterialista educado en el Trinity College de Dublín y autor del Tratado sobre los Principios del Conocimiento Humano en 1710, revolucionó el pensamiento al afirmar que la materia no existe fuera de la mente. Profesor Wittgenstein, usted, el ingeniero aeronáutico que pasó de la rigidez lógica del Tractatus a la libertad social de las investigaciones filosóficas, cambió nuestra forma de entender la comunicación. ¿Cómo se presentan hoy ante una humanidad que vive sumergida en realidades virtuales? El holograma del obispo George Berkeley, con una presencia serena y una mirada que parecía percibir dimensiones invisibles para los demás, tomó la palabra. Su voz, rica y melódica, evocaba la profundidad de su pensamiento y la influencia de autores como Malebranche, donde la mente es el centro. Explicó que su filosofía no era un rechazo a la realidad, sino una defensa de la verdadera esencia de la misma. Para Berkeley, el materialismo de Locke y Newton era una trampa que alejaba al hombre de la conciencia universal y de la evidencia de sus sentidos. Esse est percipi, sentenció con suavidad. Existir es ser percibido. Utilizó el ejemplo de un árbol en un patio solitario. No es que el árbol desaparezca cuando no hay un hombre cerca, el árbol persiste porque es una idea en la mente infinita del todo. Rechazó la abstracción de cualidades primarias como la extensión independiente, argumentando que nada tiene sentido si no hay una inteligencia que lo experimente. Su lucha era contra el vacío existencial que el materialismo fomentaba, proponiendo un mundo vibrante donde cada percepción es una manifestación directa del orden universal. Ludwig Wittgenstein, cuya imagen holográfica vibraba con una intensidad nerviosa y una sobriedad estética propia de su vida ascética, respondió con una precisión que recordaba su formación en ingeniería y su deuda con Frege y Russell. Su tono era incisivo, el de un hombre que ha luchado contra las sombras del lenguaje. Explicó su propia evolución, desde el joven autor del Tractatus Logico Philosophicus de 1921, que buscaba una imagen lógica del mundo donde las proposiciones atómicas representaran hechos simples, hasta el pensador tardío que entendió que el lenguaje no es un espejo, sino una caja de herramientas.
En mi primera fase, dijo el profesor Wittgenstein, pensé que lo que no se podía decir lógicamente debía pasarse por alto en silencio, relegando lo místico a lo inefable. Pero luego comprendí que el significado surge del uso práctico en contextos sociales, lo que llamé juegos de lenguaje. La filosofía no es una doctrina, sino una terapia para evitar que el lenguaje nos hechice. La entrevistadora intervino, sugiriendo un experimento mental para los televidentes. Imaginemos a un observador frente a un objeto cuántico. Obispo, usted diría que su existencia depende de la percepción. Profesor, usted diría que su realidad depende de cómo nombramos y usamos ese objeto en nuestra comunidad científica. ¿No es acaso su complementariedad la clave? La percepción de Berkeley necesita la gramática de Wittgenstein para no ser un grito en el vacío. Los hologramas intercambiaron una mirada de reconocimiento. El profesor Wittgenstein asintió, admitiendo que las semejanzas familiares entre sus conceptos y el idealismo de Berkeley permitían ver que el lenguaje es la forma de vida que da estructura a lo percibido. Las raíces del empirismo británico y el positivismo lógico se entrelazaban en el plató, preparando el terreno para una síntesis superior. Sección segunda, búsqueda de complementariedad y desafío al materialismo. La entrevistadora ajustó una de las pantallas holográficas que mostraba una famosa escena histórica, el Dr. Samuel Johnson pateando una piedra para intentar refutar al obispo. Esa patada ha sido mal interpretada durante siglos como una refutación del idealismo, comentó ella con una sonrisa. Pero aquí, en Radio TV Neogénesis, sabemos que la resistencia de la piedra es solo otra percepción. ¿Cómo pueden sus filosofías, que a menudo parecen opuestas, unirse para ofrecer una visión holística que desafíe el materialismo reduccionista que aún impera en algunos sectores de la neurociencia? El obispo Berkeley respondió primero, aclarando el malentendido de Johnson. Patear la piedra solo confirma mi tesis, explicó. Johnson percibió la dureza, el sonido y el dolor, todas ellas ideas en su mente, garantizadas por la estabilidad de la conciencia global. Mi idealismo resuelve las tensiones de Wittgenstein al sugerir que los juegos de lenguaje no operan en un vacío físico, sino en un mundo perceptual mental coordinado. No hay un realismo ingenuo porque no hay materia sorda y ciega. Berkeley enfatizó que su sistema evita el solipsismo porque esta matriz de información compartida actúa como el gran servidor que mantiene la renderización del mundo para todos nosotros. El profesor Wittgenstein, caminando por el ruedo virtual mientras las proyecciones de colores cambiaban según su discurso, mostrando la diferencia entre la percepción del color y su denominación cultural, enriqueció la postura de Berkeley. Utilizó su famoso argumento del escarabajo en la caja para ilustrar la privacidad perceptual. Si cada uno de nosotros tiene una caja con algo que llamamos escarabajo, pero nadie puede mirar en la caja del otro, la palabra escarabajo no puede nombrar una cosa privada, explicó. Esto, lejos de contradecir a Berkeley, lo refuerza. La percepción no es un acto pasivo y oculto, sino que está mediada por el uso lingüístico contextual. Wittgenstein mostró que su terapia filosófica ayuda a Berkeley a salir de la introspección pura hacia una realidad lingüísticamente negociada. Un físico cuántico ficticio, proyectado desde el público digital, interrumpió con una pregunta sobre la bioética y la inteligencia artificial: si la materia no existe, ¿cómo fundamentamos la ética en seres sintéticos? Wittgenstein respondió que la ética no es un conjunto de hechos, sino una forma de vida. Si tratamos a una inteligencia artificial como alguien que sufre dentro de nuestro juego de lenguaje, su materia es irrelevante. La moral no depende de la biología, sino del vínculo y el reconocimiento que otorgamos al otro dentro de nuestras prácticas sociales compartidas. Berkeley añadió que la coherencia universal de su sistema otorga valor a toda mente capaz de percibir. Juntos, explicaron que el dualismo mente-materia es una confusión lingüística, solo hay experiencia y expresión. Esta sección culminó con una visión poderosa: la realidad es un diálogo constante entre lo que sentimos, Berkeley, y cómo lo compartimos, Wittgenstein, una sinergia que desarma cualquier intento de reducir al ser humano a un simple ensamblaje de átomos mecánicos. Sección tercera, avances desde sus épocas hasta el siglo XXI y el salto cuántico. La entrevistadora activó un túnel del tiempo visual que conectaba el Trinity College con los laboratorios de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, donde se estudian los componentes mínimos del universo, y las oficinas de DeepMind, la empresa líder en investigación de inteligencia artificial. Hemos trazado una línea narrativa desde el empirismo de Hume y Kant hasta el giro lingüístico de Austin y Searle, anunció ella. Pero el siglo XXI nos ha traído sorpresas que parecen sacadas de sus propios libros.
Obispo, el fenomenalismo de Mach y la física cuántica moderna parecen ecos de su voz. Profesor, el procesamiento del lenguaje natural y los modelos de transformador generativo preentrenado, la tecnología detrás de chats inteligentes, parecen juegos de lenguaje en acción. ¿Cómo ven sus propios legados reflejados en estas innovaciones? El obispo George Berkeley observó con fascinación las simulaciones del experimento de la doble rendija que se materializaban en el centro del plató. El efecto observador es mi ser percibido escrito en el lenguaje de las partículas, declaró. Mencionó las interpretaciones modernas como el bayesianismo cuántico, un enfoque donde la realidad física depende de las probabilidades que maneja el observador, donde la realidad no es algo objetivo, sino una red de probabilidades perceptuales de agentes conscientes. También elogió las teorías de Donald Hoffman sobre la interfaz perceptual en neurociencia, donde el espacio y el tiempo son solo el escritorio de una pantalla y no la realidad misma. En la realidad virtual de hoy, añadió Berkeley, el lema es ser renderizado. El siglo XXI ha demostrado que la materia es un concepto innecesario para explicar la experiencia. El profesor Wittgenstein se centró en la inteligencia artificial y la ciencia cognitiva. Analizó cómo los actuales modelos de procesamiento de lenguaje natural, la rama de la informática que permite a las máquinas entender el habla humana, emulan juegos de lenguaje basados en el contexto sin necesidad de una lógica rígida. Es la victoria del uso sobre la esencia, dijo con satisfacción. También se refirió a los estudios de cognición corporizada, Embodied Cognition, donde el significado de las palabras surge de nuestras interacciones físicas con el entorno, validando su idea de que el lenguaje es una herramienta vinculada a la acción. Wittgenstein subrayó la importancia de su filosofía en la ética de la inteligencia artificial para evitar errores de interpretación que puedan llevar a algoritmos con prejuicios. No busquen la mente en el código, búsquenla en cómo el código interactúa con nuestra forma de vida, aconsejó. El diálogo integró citas de obras clave, como las críticas de Carlo Rovelli en su mecánica cuántica relacional, que resuenan con la idea de que los objetos solo tienen propiedades en relación con otros objetos u observadores, un eco directo del pensamiento de Berkeley. La entrevistadora concluyó que esta unión está resolviendo el problema duro de la conciencia, el gran misterio de por qué y cómo tenemos sensaciones subjetivas. Si dejamos de ver la conciencia como algo que surge de la materia y empezamos a ver la materia como una descripción dentro de la conciencia y el lenguaje, el misterio se disuelve. Los hologramas caminaron a través del tiempo, mostrando cómo sus ideas han sido el motor invisible de la tecnología más avanzada, desde la computación cuántica hasta las redes neuronales que hoy intentan comprender el mundo. Sección cuarta. Referentes para futuras generaciones, el universo de Wheeler. El aire en Radio TV Neogénesis se volvió casi incandescente cuando una tercera figura comenzó a materializarse. No era una figura sólida como las otras dos, sino una red de líneas de luz y ecuaciones que finalmente tomaron la forma del Dr. John Archibald Wheeler. Con su característica curiosidad intensa y una pizarra imaginaria llena de diagramas de agujeros negros, Wheeler se unió a la faena. La entrevistadora saludó al recién llegado. Dr. Wheeler, usted es el puente hacia el futuro. Sus conceptos de It from Bit, esa idea de que la realidad física, el It, las cosas, surge fundamentalmente de la información, el bit, y el universo participatorio parecen la síntesis definitiva de Berkeley y Wittgenstein. Por favor, ilumínenos. El Dr. Wheeler comenzó a dibujar un ojo gigante observando una gran U mayúscula que representaba el universo. Explicó que toda entidad física deriva en última instancia de bits de información generados por preguntas de sí o no formuladas mediante actos de observación. Sugirió que la observación es un acto crucial que extrae y da forma a esa realidad, transformando lo intangible en algo tangible y evidente. No hay fenómeno real hasta que es un fenómeno observado, afirmó Wheeler, haciendo un eco directo al obispo Berkeley. Sin embargo, extendió esto a un nivel informativo. El universo es un sistema participativo donde la realidad surge de la interacción observador-sistema. Wittgenstein intervino rápidamente para conectar esto con sus juegos de lenguaje. Esas preguntas binarias de las que usted habla, doctor, son precisamente usos lingüísticos contextuales. El acto de preguntar al universo es el juego de lenguaje primordial. La realidad se manifiesta en la respuesta que registramos dentro de nuestra gramática. El relato se tornó vibrante cuando los tres hologramas experimentaron mentalmente el famoso experimento de elección retardada de Wheeler.
Proyectaron visuales de fotones viajando billones de años desde galaxias lejanas, mostraron cómo la decisión de un observador en el presente puede determinar retroactivamente si ese fotón se comportó como partícula o como onda hace eones. Esto es retrocausalidad participatoria, explicó Wheeler. Nosotros, los observadores, estamos co-creando no solo el presente, sino el pasado distante. Berkeley sonrió, viendo en esto la extensión de una conciencia universal o de una matriz de percepción global a los observadores finitos, y Wittgenstein asintió, viendo cómo se clarificaban las confusiones lingüísticas sobre el tiempo y la causalidad. La entrevistadora preguntó sobre los desafíos del futuro, telescopios como el James Webb o futuros observatorios cuánticos. Wheeler proyectó visiones de multiversos perceptuales donde mentes, ya sean biológicas o artificiales, renderizan realidades mediante la observación informacional. Wittgenstein advirtió sobre la importancia de un lenguaje de preguntas responsable en el desarrollo de neurotecnologías y metaversos, para evitar distopías donde los bits, esas unidades básicas de información, mal formulados generen realidades ilusorias o manipuladas. El clímax narrativo ocurrió cuando los tres hologramas se fundieron en una luz unificada, Berkeley percibiendo, Wittgenstein nombrando y Wheeler preguntando. Esta tríada ofrece un marco robusto para las generaciones posthumanas, navegar las incertezas cuánticas y digitales mediante una percepción crítica, un análisis lingüístico preciso y una participación ética. Wheeler no solo actualizó a los filósofos, sino que los proyectó como guías eternas para un universo donde información, percepción y lenguaje convergen en la génesis continua de la realidad. El bucle del observador, un epílogo hacia la realidad participativa. El silencio que siguió a la disolución de las luces en el plató de radio TV Neogénesis no fue un vacío, sino una plenitud cargada de responsabilidad cósmica. Hemos recorrido un camino que comenzó en las aulas del Trinity College, pasó por las trincheras de la lógica en Cambridge y terminó en las fronteras de la física cuántica participativa. Este encuentro nos ha revelado que el universo no es una máquina fría y externa que habitamos por accidente, sino un diálogo vibrante del cual somos los interlocutores necesarios. La materia, esa vieja ilusión de solidez independiente, se ha desvanecido para revelar algo mucho más emocionante, un tejido de información y conciencia que espera ser nombrado y percibido. Para las futuras generaciones que habitan este siglo XXI, el legado de Berkeley, Wittgenstein y Wheeler es un llamado a la acción intelectual. En un mundo donde la inteligencia artificial y la realidad aumentada amenazan con difuminar las fronteras de lo real, la claridad de esta tríada es nuestra brújula. Debemos recordar que ser es ser percibido, pero también que el significado es el uso. Si permitimos que nuestro lenguaje se degrade, nuestra realidad se degradará con él. Al final del camino, la lección de estos tres gigantes es clara: la realidad no es un escenario estático al que simplemente asistimos, sino un diálogo constante. Somos los guardianes de los bits, las unidades de información y preguntas fundamentales, que dan forma a los its, las entidades físicas y objetos de nuestra realidad, los poetas de una gramática cuántica que define lo que es posible. En este universo participativo, nuestra mayor responsabilidad es la calidad de nuestra percepción, la precisión de nuestro lenguaje y la audacia de nuestras preguntas. Al apagar las luces del plató de Neogénesis, nos queda una reflexión culminante sobre el impacto humano de esta faena compartida: la realidad no nos es dada, es una co-creación. Cada pregunta que hacemos al universo, cada percepción que atesoramos y cada palabra que usamos con precisión es un acto de construcción cósmica. Berkeley nos dio el alma, Wittgenstein nos dio la herramienta y Wheeler nos dio el escenario. Ahora nos toca a nosotros, los observadores del mañana, continuar con este juego de lenguaje infinito, navegando el mar de la información con la sabiduría de que el mundo es, en última instancia, lo que nosotros, juntos, nos atrevemos a percibir y decir. Serie, Viajeros del Conocimiento, episodio 29.